Hoy hablaremos sobre el cambio que ha sufrido la educación a lo largo del tiempo. Para esto nos acompaña una invitada muy, pero muy especial que quiere compartir su experiencia personal y cómo vivió su etapa escolar. Gracias por estar aquí, por favor, preséntate. Bueno, buenos días. Mi nombre es Magdalena Reyes Arias. Tengo 51 años y soy ama de casa. Hoy voy a compartir con ustedes un poco cómo fue mi proceso educativo y cómo veo los cambios desde ese entonces. Gracias, Martica, por estar acá. Bueno, para empezar, ¿cómo es la escuela donde tú estudiabas? Pues en cuanto a la infraestructura, los salones y pues los materiales que utilizaban. Bueno, yo estuve en una escuela que se llamaba Simón Bolívar, en la localidad de Fontibón. Era una escuela bastante grande, con un edificio de 2 plantas y en la planta baja estaban los salones para los niños con discapacidad. En eso era algo muy poco común en esa época. Habían varios estudiantes con discapacidad, así que era una institución que ya practicaba la inclusión sin que se hablara mucho de eso. La escuela también tenía 3 patios grandísimos que era donde nosotros compartíamos durante el descanso. Los salones eran bastante amplios, bonitos y con suficientes espacios para trabajar. En cuanto al material, había lo necesario para las clases. Yo recuerdo que era una institución muy organizada, con buenos espacios y ambiente muy agradable. Bueno, Martica, y pues, ¿qué diferencia notas entre la educación de antes y pues la educación de ahora? Bueno, la educación de antes era mucho más rígida y exigente. El respeto a los docentes era obligatorio y la disciplina era algo muy estricto. Cuando no cumplíamos, habían castigos fuertes, como quedarse sin descanso. Era algo muy feo. Estaba el rincón del burro, que era algo muy maluco y le producía a uno como angustia saber eso. O recibíamos golpes en las manos con una regla de madera, que tenía una lámina metálica y eso era considerado para los profesores normal, pero para uno no. Era algo terrible. Hoy en día, los maestros son más dados a sus estudiantes, puedo decirlo. Reflexiones en lo académico y en lo disciplinario. Si un estudiante no entrega una tarea a tiempo, le dan muchísimo plazo y siento que eso hace que algunos se vuelvan un poco confiados o conchudos. Eso, en eso se nota el cambio tan grande en la forma de enseñar y de corregir. Me parece magnífico y excelente que hoy en día los profesores sean más dados a sus estudiantes. Bueno, Martica, ¿y qué es que el papel del maestro ha cambiado con el tiempo? ¿Y qué cambios crees que ha sufrido esa educación? Claro que sí, ha cambiado demasiado. Antes el maestro era solo una figura autoritaria, no había confianza ni acercamiento con sus estudiantes. No les interesaban los problemas que uno tuviera personalmente. Lo único que les importaba a los profesores era que uno cumpliera con lo académico y lo disciplinario. Ahora los docentes son más comprensivos dados a sus estudiantes, más cercanos. Ellos se preocupan por lo que les pasa al estudiante. Buscan escucharlos, orientarlos y también están más conectados con los padres de familia, acompañándolos más en ese proceso educativo y el papel del maestro es mucho más humano hoy en día, lo cual es algo magnífico para ellos. Hay estudiantes que ahorita doy por entendido, o no por entendido, sino que me he dado cuenta que hay estudiantes que tienen muchas falencias en cuanto a el núcleo familiar, que de pronto los papitos hoy en día, tanto papá como mamá, tienen que salir a trabajar. Entonces,
Ellos sienten ese vacío y de pronto el profesor le brinda una palabra de apoyo y de confianza para que ellos sigan adelante en su proceso educativo. Para finalizar, Martica, ¿qué ha significado la educación en tu vida? Bueno, para mí la educación siempre fue una esperanza para salir adelante. Aunque no pude terminar mis estudios porque tenía que encargarme de mi casa, era prácticamente la empleada doméstica de mi mamá y de mis hermanos mayores. Nunca tuve ese apoyo académico porque permanecía mucho tiempo yo solita en la casa. Mis hermanos me llevaban muchísimos años de diferencia, así que no tenía quien me guiara. En cuanto a, siento que me faltó mucho apoyo, pero hoy la educación tiene un significado muy importante para mí, porque mis hijos están estudiando para ser docentes, para, para ser docentes y eso me parece algo muy chévere. Ellos están cumpliendo el sueño que yo no pude lograr. Y lo que más disfruto es poder acompañarlos a ellos en este proceso que llevan ellos, ayudarlos con materiales para sus prácticas, acompañarlos en lo que puedo. A través de ellos siento que estoy cumpliendo mi sueño de ser maestra. Gracias, Martica, por compartir tu historia con nosotros. Aunque de primera mano sé que tu historia académica no ha sido nada fácil, pero me encanta que estés hablando de eso y que a través de tus hijos estés cumpliendo tu sueño, no un sueño frustrado, es un sueño que tuviste hacia el futuro. Ya para ir finalizando, eso nos deja una gran reflexión de que la educación es algo que puede transformar vidas y sueños de las personas, incluso de generación en generación. La educación, aunque a veces el rol del maestro se vea como minimizado, el maestro es necesario porque el maestro es el que forma a las personas. Entonces, gracias por acompañarnos, Martica. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Y gracias a todos por escuchar esta entrevista. Como segunda entrevistada el día de hoy tenemos a la señora Idali Herrera de Robles. Ella tiene 75 años. ¿Cómo era la educación donde estudiaban? Las instalaciones era toda de madera, el piso de madera. Nos tocaba a nosotros como alumnos llevar cera y brillar. Materiales en madera. Casi todo de madera, también había en cemento. ¿Sí? Sí. ¿Y qué materiales tenían para trabajar? ¿Libros? ¿Qué materiales tenían para trabajar como libros? Cuadernos. Trabajan en cuadernos. Sí. ¿Y los libros? También sí, pero entonces no se escribían en los libros, todo se hacía en los cuadernos. ¿Qué diferencia había entre la educación de antes y a la de ahora? Mucha diferencia, porque en ese tiempo sí le enseñaban a uno. Lo castigaban si uno no llevaba tareas, lo pasaban al tablero y si uno no sabía responder, entonces nos pegaban y nos colgaban al tablero. Nos daban con una regla muy gruesa y así era que uno aprendía de miedo que le dieran un reglazo. ¿Ha cambiado el papel del maestro con el tiempo? Sí, mucho, porque hoy en día por todo se demanda, por todo esto, antiguamente no, los padres dan autorización que lo castigaran a uno y lo reprendieran. Por eso era que uno podía hacer la primaria y ya podía salir a trabajar, porque tenía mucho conocimiento en todo. ¿Y el maestro antes era más estricto? Más estricto, sí. Y ahora no se puede porque no demanda. ¿Qué significó para su merced el estudio? Mucho, porque uno aprendió a escribir, a leer y con eso se defendía uno para muchas cosas. Para mí. Si su merced hubiese podido seguir estudiando, ¿qué carrera hubiese seguido? Yo quería seguir la carrera en el tiempo de periodista, me gustaba mucho el periodismo. Antiguamente no había
posibilidades que hay para estudiar hoy en día. Pero entonces, por eso yo no estudié más, porque no tenía la forma de seguir estudiando. Que me casé también muy joven. Y para terminar con nuestro podcast tenemos otro invitado, Fabián. Él nos va a contar un poquito acerca de él. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fabián Rincón, tengo 28 años, estudiante de la Universidad Distrital, Facultad de Artes ASAP, soy estudiante de arte danzario con énfasis en danza teatro. Ok, muy bien, Fabián. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de tu proceso educativo a lo largo de tu vida. Entonces, pues inicialmente me gustaría que me contaras cómo era la escuela en la que estudiabas. Pues más que escuela, yo estudié en un colegio, se llama Colegio Distrital Los Pinos. Y pues no, normal, un colegio muy, bueno, en el colegio sí era feíto, era comparación a una cárcel. Era un colegio de 3 pisos y literal parecía una cárcel, era un colegio así como encuadrado y en cuestión de infraestructura o cómo era, sí estaba un poquito deteriorado cuando yo estaba estudiando. ¿Cómo se daba el proceso pues, pedagógico dentro de las instalaciones? El proceso pedagógico, siento que el proceso pedagógico sí era un poquito más, por así decirlo, fuerte en cuanto a educación, porque sí me acuerdo que nos dejaban bastantes trabajos, tareas y actividades pues en clase. Mm, ¿Qué otra cosa sí recuerdo? Frente a lo pedagógico. Frente a lo pedagógico yo recuerdo que había una coordinadora que si tú no llevabas zapatos blancos en sudadera no te dejaba entrar. Entonces eran un poquito estrictos. O si tú llevabas una areta, o un arete, o una pañoleta, no te dejaban entrar. Eran un poquito más estrictos. Lo mismo con la camisa blanca. Que recuerdo que en la sudadera era con camisa blanca. Y si tú no tenías camisa blanca no te dejaban entrar. Y pues lógicamente tenías falla en todas las materias. Ok. Bueno, ¿qué diferencias notabas o bueno, notas actualmente entre la educación eh, en la época, sí, en la que tú estuviste estudiando a lo que se ve actualmente, sí, con pues respecto a ese proceso educativo? ¿Qué diferencias hay? Pues yo siento que hay muchas, porque yo estuve en Los Pinos, pues no hace poco, pero tampoco hace mucho. Eso fue hace 1 año y medio, casi 2 años, haciendo un acompañamiento de un profesor de sociales que es un amigo mío. Y pues realmente hoy día los pelados o los muchachitos bailan muy feo a los profesores por el tema de la inclusión, de la diversidad, del tema de que si soy homosexual tienen que darme mi lugar, o en el tema de si estoy depresivo pues tienen que también darme mi lugar. O sea, cada quien hace como un rol de soy importante y por eso si me llegas a decir algo pues te demando o pues te saco en cara alguna otra cosa. Siento que las tecnologías han infundido un montón el tema del cambio de cosas distintas, porque pues yo salí a estudiar hace 10 años y pues hace 10 años atrás el tema de la tecnología estaba presente, pero no tan presente como ahorita, puesto que pues yo tenía teléfono, pero pues era un teléfono de botones. Yo recuerdo que tenía un Nokia por allá, esos de botones, no era táctil. Vine a tener teléfono táctil fue cuando ya salí de 11. Y lo mismo mis compañeros que yo recuerdo. Y hoy día ya todo el mundo tiene iPhone 14, iPhone 15, tiene hasta mejor celular que el profesor. O en el peor de los casos tienen una tablet o tienen, no sé, una consola portátil, un Nintendo Switch. Entonces pienso que las tecnologías sí están haciendo un cambio bien drástico en cuanto al aprendizaje pedagógico de la infancia de hoy día de pleno 2025. Tú ves a un niño de octavo y está suave, muy suave o muy retrasado, por no decir, esa palabra es un poquito fuerte, sí, un poquito atrasado en el aprendizaje de una álgebra de Baldor, un fraccionario, una división, o sea, un niño de octavo. Y es por lo mismo, por tanta tecnología que le inculcan o le dan los papás por ese dicho pendejo, perdón la palabra, de, ay, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Entonces, pero no saben el daño que les está causando, pues los mismos papás por
esa, permisividad de comprarle a los pelados tecnologías o cosas muy avanzadas, entre comillas avanzadas, porque pues, en vez de avanzar se están retrocediendo y se están haciendo un daño. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿cómo ha cambiado el papel del maestro desde ese tiempo a ahora? O sea, ¿qué cambios has visto tú frente al papel que cumple el maestro? Pues yo pienso que muchos, porque yo recuerdo que a mí me llegaron a pellizcar en mi época, y estoy hablando 10 años, yo me gradué de 11 hace 10 años. Entonces, si me voy un poquito más a profundidad, 13 años, cuando yo estaba en noveno, a mi profesor una vez me llegó a pellizcar. Y pues zoológicamente no me dejé, pero no era como hoy día. Si tú pellizcas a un peladito hoy día, se te viene la ley encima y es maltrato y es acoso y es abuso y bueno, tienes las de perder el maestro o el profesor. Entonces sí siento que ha cambiado mucho el papel del maestro de hace 10 años a los de hace hoy día. Y son muy admirables porque de alguna u otra forma tienes que sobreestimular a los muchachos con actividades pedagógicas para que pues uno se concentren y dos aprendan. Porque la tecnología nos está matando fuertemente a los jóvenes, a los muchachos. Y el papel del maestro o el profesor, está ahorita bien denso. Está muy complejo, la verdad. Pero pues se llama resiliencia y así somos los humanos. Nos adaptamos a los cambios drásticos. Ok. Y bueno, ¿y qué significó para ti la educación en tu vida? Pues más que en mi vida, yo siento que la educación parte desde la casa, ¿no? En el colegio uno, ay, es que usted en el colegio no le enseñaron. No, en el colegio uno realmente no le enseñan mucho. Lo redireccionan, ¿sí? Y más si tú tienes un deporte de por medio, pues te disciplinas un poquito más. Pero la educación viene desde casa. Y si en la casa te están dando pues valores nulos o negativos, créame que va a ser un detonador de indisciplina, un detonador de delincuencia, un detonador de desobediencia, un detonador de así soy yo y de malas. Y si no le gusta, pues lo demando porque está atentando contra mí. Entonces pienso que la educación en mi colegio hacia conmigo no, pues sí funcionó de alguna u otra forma porque pues aprendí varias cositas en varios campos, ya sea ciencias, español, inglés, matemáticas, etcétera, pero no siento que haya sido como uy, no, es que tú vas a hacer Shakespeare en español o Einstein en matemáticas. No, simplemente es como un redireccionamiento de tu vida. Pues a mí me gustaba, antiguamente no me gustaba la danza, pero pues me fui por el camino de danza y me pregunté, ¿y qué pasa si? Y pues me gustó, me enamoré y me fui para el tema de la danza. Algunos pelados pues de mi curso o de mi generación, algunos son contadores, pero ya fue porque las mamá o el papá les inculcó dicha profesión o usted qué va a hacer de su vida y la presión también social es un detonador de qué voy a hacer, tengo que hacerle rápido porque ya me estoy quedando sin años. Bueno. Pero siento que sí, eso, la educación viene de casa. Ok, vale. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la participación, tu participación en este podcast. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.